La pregunta para hoy es, ¿vive su presencia? Ahí tengo yo. A ver cómo está, ay, ay, ay. Diga que alguien dijo ay, ay, ay. Oh, ay, ay, ay. ¿Vive su presencia? Pregúntale a la que está a su lado. Estamos hablando de la presencia de Dios. ¿Vive su presencia? Pregúntale otra vez. ¿Cómo vivimos la presencia de Dios? Porque ya que tenemos un Dios, será para vivirlo, ¿verdad? El Dios todopoderoso y eterno. El capítulo 33 del libro de Éxodo, verso 11, dice, dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, diga conmigo, el joven Josué, quédese con ese nombre, lo voy a mencionar al final del mensaje. El joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. ¿Qué hacía Moisés? Iba a la carpa, a la tienda, al tabernáculo. Cuando hablamos de carpa era como una especie de tienda de campaña, una serie de materiales que se habían hecho, estaban allí en la base del monte Sinaí, donde fue recibido toda aquella ilustración de cómo tenía que hacerlo, y estaba a las afueras del campamento. Y Moisés, cuando quería hablar con Dios, ¿qué hacía? Se desplazaba a esa carpa, a esa tienda de campaña, llamado tabernáculo, y ahí se metía dentro de esa tienda de campaña, que era más o menos grande, tampoco tan grande, pero grandita, y ahí estaba dentro, y dice que hablaba cara a cara, ¿con quién? Como el que habla con un amigo. Como el que habla, no es que hablara cara a cara con Dios, sino que como el que habla cara a cara con un amigo. Ahí estaba. Y luego, cuando terminaba de hablar, ¿qué hacía? Se iba. ¿Y quién se quedaba allí en la tienda? Josué, que era joven en ese tiempo, se quedaba allí en la tienda. Qué hermoso como Moisés habla con Dios en esa intimidad. Ellos dos solos, sin interrupciones, sin reloj, sin el WhatsApp sonándole pi, 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 sin musiquita de fondo, sin estar pensando tengo que sacar a los niños corriendo del colegio. ¿Sabe que Moisés tenía niños? ¿Cierto? Y sabe que tenía una posición laboral tremenda. 2 millones de personas salieron de Egipto. Casi como tantos canarios hay en las islas, o población, 2.200.000 hay en las 7 Islas Canarias. Y Moisés era el presidente de aquella comunidad autónoma, llamado 12 tribus de Israel. ¿Lo puede entender así? ¿Tendría trabajo o no tendría trabajo? Pero no solamente era el presidente, entre comillas, sino también era el juez. Cuando habían pleitos judiciales graves, ¿a quién le iban a tocar? A Moisés. Y cuando habían problemas de organización en un campamento tan grande, ¿a quién llamaban? Menos mal que no tenía WhatsApp. Si no, tendría que haber tirado el móvil a la basura, porque si no lo tupen. ¿Entiende lo que le digo? O sea, que era una persona con mucha responsabilidad, aparte de su esposa Séfora y sus hijos. ¿Estaba ocupadito o no estaba ocupadito? Y sin embargo, a pesar de lo ocupado que estaba, él entraba a esa tienda de campaña donde estaba la presencia de Dios, y ahí hablaba con Dios y decía como cara a cara, tenía su intimidad. Yo me imagino que ahí le contaría, ay Señor, mira ahora los problemas que tengo con Leví, o con Neftalí, o con la tribu de Zabulón, que están más allá al norte y ya tantos problemas. Y mira lo que está pasando. Ahí él se descargaba, ayer hablaba, ayer buscaba dirección, ayer le decía, Dios, ¿y cómo hacemos? Pero Moisés tenía que ir a ese lugar. Tenía que salir del campamento, levantarse, dedicarse, parar, tomar tiempo para hablar con Dios. Y cada día lo hacía. Tomaba tiempo cada día, ¿para qué? Diga conmigo, para hablar con Dios. Está escuchando, ¿verdad? ¿Hay algún sordo? Si hay algún sordo, oramos después y Dios trae sanidad también. Jesús enseñó lo mismo a sus discípulos. En Mateo capítulo 6, verso 6, dice que Jesús les dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Cuántos quieren recompensa? Buenas, ¿no? Buenas recompensas del cielo. ¿Sabes qué? Tu Padre que todo lo ve, quizás no te ve y por eso no te puede recompensar. ¿Lo entiende? Porque Él todo lo ve.
Entonces, si tú no separas tiempo, si tú no apartas tiempo, ¿cómo quieres ser recompensado si tu Padre no te ve en ese lugar a solas donde tú te sientes con Él y digas, Señor, necesito, me gustaría, o esto, o lo otro, o hable o deje de hablar? Él tiene que verte para recibir recompensa, porque el Padre todo lo ve. A veces esperamos cosas que sucedan en nuestra vida, pero que no van a suceder, porque son recompensas que no se pueden dar, porque el Padre no te ve. ¿Entiendes? ¡Ay, qué sencillo es esto! Jesús nos dijo un tiempo, un horario, una forma. Pero lo que sí dijo es que te dijeras a Dios como Padre y que sea en un lugar privado, a solas. Mira, ahora cuando estamos en prisión, que hay mucha gente y atendemos a mucha gente dentro de prisión, y estoy ahí a veces me dicen, no, pastor, cura, sacerdote, me llaman de todo allí, capellán, hasta guapo me llaman. Que yo a la Virgen de Candelaria y al Carmen y al otro digo, está bien, yo digo, está bien, porque tengo aquí el crucifijo, digo, qué bonito, precioso. Yo digo, pero mira, Jesús nos dice, háblale al Padre, porque tú eres hijo. Tú recibes a Dios en tu corazón, tú eres hijo. Y como tú eres hijo, ¿a quién le tienes que hablar? Al Padre. Y le tengo que explicar así, porque a veces llevan tanto tiempo. Háblale al Padre. Y le hablan en el nombre del Hijo. Y el Padre te va a escuchar. No, porque yo estoy rezando tanto tiempo. Pero quizá no has rezado, quizá. Entonces, háblale al Padre. Tú sabes que llegamos ahí, hay presos que en 13 años no han tenido ni un permiso de 3 días. Y cuando llegamos la semana pasada, decía, ¡Pastor! ¡Me dieron 3 días! Llevo 13 años que no he visto la puerta a la calle. Digo, ¿porque hablaste con quién? Con el Padre. Y lleva 13 años pidiéndole a quien no era. Llega, tú lo pides al Padre en el nombre del Hijo, pero tienes que encerrarte a solas en tu aposento y pedirle a Dios. Luego vemos que para Jesús era vital ese tiempo, era diario, se apartaba, se escapaba de los discípulos. Muchas veces mientras los discípulos dormían, Jesús se levantaba temprano y ya cuando se levantaba Pedro a preparar los huevos sancochados y el pescado salado que tenían allí, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y ya le dice, se van a enfriar los huevos, se va a enfriar la tortilla. Y buscando a Jesús, y Jesús no estaba. Y después aparecía Jesús y decía, ¿dónde fue, maestro? Fui a reunirme con el Padre. Entonces iba temprano en la mañana. Y luego bajaba y ¿dónde estaban? Al campamento, cuando se quedaba en Genesaret o en cualquier zona donde estaba. Y a veces por la noche, ¿sabe que no había luz eléctrica, no? Y como no había luz eléctrica y no se veía nada por ahí, era fácil escaquearse. Entonces él cuando oscurecía, muchas veces se apartaba y le decía, ¿dónde está el maestro? Pues ya se fue otra vez, a no se sabe dónde. Pero ¿a dónde iba él? A reunirse con el Padre, a hablar con el Padre. Toda la Biblia nos habla de ello. Él dependía del Padre, de comunicar con el Padre. Él hablaba con el Padre a solas. Él tenía esa relación personal de búsqueda, que siendo Dios tenía esa relación. Y toda la Biblia nos habla de ese momento, del deseo de hablar con el Padre. ¿Por qué? Porque es Dios quien desea hablar con nosotros, de enseñarnos, de ayudarnos, de levantarnos, de asesorarnos, de instruirnos. Es Dios el que anhela ayudarnos a nuestra condición, porque sabe cuál es nuestra condición. Entonces Dios anhela, te busca, te llama, te dice. Toma tiempo para Él. Recuerde como cuando Dios hablaba unas semanas atrás, cuando Dios bajaba al huerto del Edén, ¿verdad? Y se paseaba para hablar con Adán y Eva, dice la palabra de Dios. Yo imagino que el día que Él se pasea por la tarde del fresco, dice la palabra, creo que es en ese capítulo 3, Él dice, qué raro. Yo creo que Dios estaba en el trono y decía, qué raro que hoy Adán y Eva no me han llamado, no me han invocado, no me han dicho Señor, porque cuando... Entonces él baja al huerto y dice, ¿qué pasó, Adán? ¿Dónde estás? Que hoy no me has llamado, que hoy no nos hemos juntado, que hoy no te he dicho lo que espero para mañana, lo que anhelas, lo que necesitas. ¿Dónde está Adán? ¿Y dónde estaba Adán? ¿Recuerdas? Escondido. ¿Pero qué? Me sorprende, ¿verdad? Porque Dios nos busca.
Aunque Él sabe que muchas veces estamos escondidos, Él te sigue buscando. Y se hace el loco, se hace el que no sabe que está escondido. A veces te escondes en tus problemas, en la ansiedad, en la depresión, en tus paranoias mentales, en tus historias, en tus heridas. Él nos sigue buscando y se hace el que, como digo yo, entre comillas, el loco, ¿no? ¿Dónde está Adán? ¿Le puedes contestar? Diga, aquí, estoy aquí, estoy aquí. Porque, ¿cuántos quieren más de Dios? Más del poder de Dios. ¿Cuántos necesitan más bendición para su vida? Uy, por lo menos la mitad de este lado. Por este lado quieren bendición, agárrela. Ahí detrás de las redes, ¿cuántos necesitan más bendición de Dios? Más unción, más fruto en todos los sentidos. ¿Alguien necesita más salud? Ya pasará de 50, la pedirá. Más unción, más dones, más de su presencia. Pero sabe que Dios solo busca una cosa de usted, aunque nosotros buscamos tantas cosas de Dios. ¿Y sabe qué es lo que busca de usted? Tener una relación personal con usted. Eso es lo único que busca Dios de nosotros. Relacionarse de manera personal, de corazón a corazón, de espíritu a espíritu. Y por eso nos enseña. Eso es lo que busca Dios de nosotros. Hubo un momento donde Dios habla con Moisés en Éxodo 33, 1, 3 a 3, y dice: el Señor le dijo a Moisés: váyanse, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. A ellos les dije: daré esta tierra a su descendiente. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los abuseos. Suban a la tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Y si lo hiciera, seguramente les destruirían el camino. Eso lo dice Dios, ¿a quién? ¿Dónde se lo dice? En el tabernáculo, en la carpa. Cuando él iba a hablar, un día le dice: Moisés, tengo algo que decirte, dime, mi Dios. Y, uy, más vale que se vayan, vete con ese pueblo. Les voy a bendecir, le dice Dios a Moisés. ¿Por qué? Porque lo prometí. Porque lo prometí, les voy a bendecir. Pero le dice Moisés: pero mi presencia no irá con ustedes. A pesar de que Dios está en todo lugar, porque Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente, Él está en todo lugar, pero Él está hablando algo más directo. Mi presencia no estará con ustedes, Moisés. Porque son tan desobedientes, son tan rebeldes, son tan tercos, que podría destruirlos si los acompaño. Ellos habían vivido la liberación de Egipto, ¿verdad? Habían salido de la esclavitud, habían visto las 10 plagas, cómo afectaron a los egipcios, el mar que se abrió, habían visto la muerte de todo el ejército flotando en aquel mar, los cadáveres, las flechas, todo lo que flotaba allí cuando se cerró el mar. Habían visto la nube de día, cuando hacía mucho calor, había una nube que cubría todo el campamento, así una panza de burro como en Canarias. Los que no sepan qué es la panza de burro, es unas nubes que se pegan ahí a la montaña. Ahí estaba. Y por la noche decía que salía del centro del campamento como una llamarada de fuego tremenda que traía luz, no era eléctrica, pero había luz en aquel campamento de aquellos 2 millones de personas. Pero a pesar de todo lo que ellos estaban viendo, hasta el maná que caía del cielo, ¿se acuerda del maná? Uy, ¿cuánto le gustaría? Ni arepas venezolanas ni nada, el maná era, vamos, ni los pequeños. Aquí hacen unos pequeños muy buenos. Pero, se los recibo si los quieren, pero, estoy hablando del maná. Pero al final, ellos seguían quejándose, criticando cosas, deseando caprichos, y muchos se volvieron hasta gandules. Porque el maná tenían que recogerlo en la mañana de cada día antes de la salida del sol. Era como un rocío blanco que se ponía en todo aquel valle, en toda aquella llanura. Ellos tenían que levantarse. Dios les había dicho: levántense antes de amanecer, porque en cuanto peguen los primeros rayos de sol, se seca el maná. Entonces algunos que decían: yo no me voy a madrugar, yo me levanto a las 11 de la mañana, porque no hacían nada. Y entonces a las 11 de la mañana, cuando llegaban a buscar maná, no había, y se quedaban sin comer ese día. ¿A que sí? Pero hay uno más listo que dice: yo me levanto el lunes, cojo para toda la semana, y así no tengo que ir todos los días a madrugar y a ganarme los garbanzos. Y cuando se levantaba el lunes y cogía para toda la semana, dice que el martes al amanecer, aquel que habían cogido el día anterior le apestaba todas las tiendas de campaña, apestaban y tuvieran que enterrarlo. Pero es que el Señor le dijo: cada día cojan
Que después Jesús diría en otra, cada día tiene su propio afán, tiene que ver con eso. Una cosa y la otra, ¿verdad? A veces no hacemos la comparativa, pero está ahí. Entonces, unos se volvieron gandules y otros se pusieron avariciosos, otros eran que no sabían. Entonces, cuando estaban en toda esa tesitura, le dice Dios a Moisés, que no están contentos con nada. Siempre quieren más. Pero Moisés tuvo las cosas claras. Entonces Moisés pensó en su interior y cuando hablaba con Dios, ¿de qué me sirve que me bendiga? Es decir, ¿de qué me sirve Dios que me des un buen trabajo? Que cumplas tus promesas en mi vida, en la vida de mis hijos, que me deje una casa que necesito, que tenga dinero en abundancia, que tenga buena salud, que tenga una buena familia, que tenga mis proyectos realizados, que sea importante entre mi pueblo. ¿De qué me sirve todo eso? Sí, diría el capítulo 33 de Éxodo 15 a 16. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Dice Moisés, pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Es la presencia de Dios lo que nos hace diferente. Solamente la presencia de Dios en nosotros. No somos nosotros, no son vuestras buenas obras, no es nuestro lo que merecemos o no merecemos. Es la presencia de Dios en nosotros que viene del Espíritu Santo. En otras palabras está diciendo, si tú no vienes con nosotros, no deseo ninguna de tus promesas. Prefiero quedarme aquí, le dice Moisés, a las faldas de este monte Sinaí. Ellos estaban en el monte Sinaí acampados, en medio de este desierto que nos rodea. Pero si aquí tú estás conmigo, aquí me quedo. Que ir a cualquier tierra, por fértil que sea, aunque sea la tierra más bendecida que hay sobre la tierra, esa tierra de Canarias maravillosa y bendecida, prefiero quedarme aquí en las faldas del Sinaí que ir a cualquier lugar donde tu presencia no esté. Moisés diría, ¿de qué me sirve las promesas de Dios? ¿De qué me sirve progresar en la vida? ¿De qué me sirve alcanzar todos mis anhelos si no puedo venir y hablar contigo como lo hacemos cara a cara? Si no puedo expresarte todo lo que me pasa, todo lo que vivo, todo lo que sucede. Si me muevo sin ti, no quiero moverme, no quiero dar un solo paso. Así que si tú no vas, Dios mío, discúlpame, pero yo no me muevo de este Sinaí. Y yo creo que todo creyente o todo discípulo es llevado por Dios a un momento de su vida donde se revela por qué está creyendo. ¿Por qué verdaderamente está creyendo? Hablábamos de eso en la clase del jueves. Si crees por sentirte bien contigo mismo, por motivos humanos, si crees por esfuerzos personales, religiosos, por las bendiciones que sabes que hay en seguirle, incluso si tu fe está basada en las circunstancias que atraviesas o en la presión que te ejercen desde fuera, o incluso en esas promesas que sabes que hay para tu vida, o en verte arropado, porque a veces las personas creen porque se ven arropados en una comunidad que llamamos iglesia y está muy bonito. O si verdaderamente tu fe es espiritual, en base a la palabra de Jesús. Independientemente de lo que estés atravesando, hayas atravesado o tengas que atravesar. La Biblia es clara. Mire, Jesús comenzó a hablar en un momento de su ministerio de un compromiso total, de meterse de verdad, valga la redundancia, en la verdad espiritual que él estaba trayendo, en la vida y en ese mover que él estaba haciendo. El capítulo 6 de Juan, verso 63, dice que Jesús decía, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque es más que las promesas que Él te pueda dar, más que cualquier profecía en tu propia vida, más que tus deseos, que tus emociones, que tu voluntad. Por eso cuando Jesús empieza a hablar en todos estos términos, dice los versos 66 y 68 del mismo capítulo 6 de Juan, dice que a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de Él y le abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Dile que está a tu lado, ¿tú también te vas a marchar?
¿Sabe qué hicieron ellos? No sabían qué contestarle. Es que cuando Jesús preguntaba algo, ellos decían, ¿por dónde me va a salir? A ese es como el pastor, ¿no? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Pero me sorprende porque fueron muchos discípulos. ¿Qué era un discípulo? Personas que antes le habían seguido por mucho tiempo. Pero que, vuelvo y digo, no eran creyentes, eran discípulos. Muchos discípulos, no pocos. ¿Cuántos eran muchos? 100, 200, 300. Entre las multitudes que seguían a Jesús, muchos discípulos, eran un par de cientos. Muchos discípulos comenzaron a abandonarle porque estaban mal enfocados y no terminaron de entender qué es creer a Jesús. Habían vivido muchas experiencias con Jesús, sanidades, palabras, alimentación sobrenatural. Mire, ¿cuántas veces tú has visto la mano de Dios en tu vida? Cuando decía el pastor Rique antes, cuando hemos visto milagros, ¿verdad? Cuando te salió ese trabajo que tú tanto le pediste, Señor, necesito un trabajo, ayúdame, te salió un trabajo. ¿Te acuerdas? ¿Alguno le pasó? ¿Cuántas veces te libró de enfermedad? Que estabas mal, que tuviste esto, no puedes. Ay. ¿Y que te ayudó con tus estudios, Benjamina? Entre otros. ¿Cuántas veces fuiste a hacer aquel examen? Hace tiempo atrás, la prueba de selectividad decías, uy, ayúdame, Señor, porque es tanto, y aprobaste. Y tantas otras cosas. Te sacó de tu país. ¿A cuántos sacó de su país para lanzarlos aquí en esta bendita tierra? Y dijiste, Dios está conmigo. Y llegaste tú que no sabías ni ubicarte y Dios estaba contigo porque Dios te ayudó, te bendijo con hijos, te liberó cuando nadie muchas veces daba un céntimo por ti, te sanó de tus complejos, está trabajando en tu vida, todas esas cosas. Pero ahora Jesús te dice, métete con el Espíritu Santo, toma un compromiso conmigo. Serio, determínate, haz la voluntad de Dios. Y mire que dice, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Porque a veces pasamos la vida cristiana batallando en nuestras propias fuerzas, con esfuerzos humanos, intentando tener el control de todas las cosas, los apegos a tus experiencias, a tus egos, a tus miedos, a tus deseos. Pero ahora te dice Jesús, solo el Espíritu da vida. ¿Qué da vida? Solo el Espíritu. Pero tú a veces intentamos seguir controlando nuestras vidas. Y mientras tú tengas ese apego por controlar las cosas que suceden a tu alrededor, que no puedes controlar y que te hunden cuando no se dan como tú quieres, y entonces te amarga y te quejas, como hacía el pueblo en las faldas del monte Sinaí, y estés ahí, no estás entendiendo lo que dice Jesús, que solo puedes confiar en las palabras de Jesús, en lo que Jesús nos enseña, y hacer lo que Él nos enseña, nos dice, y eso va a significar que tú sueltas el control de tu vida. Y dice, yo confío en ti, Espíritu Santo, voy a hacer lo que dice tu palabra, y voy a hacer lo que tú me marcas, porque yo, aunque ahora no lo veo, voy a avanzar y voy a alcanzar todos los propósitos de Dios. ¿Lo crees o no lo crees? Y qué hermoso es eso. Eso significa soltar el control de tu familia muchas veces, de tus hijos que los tienes agarrados ahí a veces. Es que el niño no sé cuánto. Ay, ¿qué edad tiene tu hijo? 54. Y no es que no lo llames niño, pero que a veces todavía no lo ha soltado. Está todavía el cordón umbilical espiritual colgando. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Tus sueños, tu economía, terminas de soltarla, siempre estás pensando en que llegas o que no llegas, en que se ahorra o que no ahorra, en que gasta o no gasta, siempre pensando, ay, no has soltado el control de tu economía. Que no quiere decir que seas un derrochador, sino que aprendas a administrar lo que tienes y que viene del cielo. Tu futuro, suelta el control de tu futuro, porque no lo controlas. Y hacer lo que Él nos dice. Y a veces es duro o difícil. ¿Cuánto crees que es difícil? A veces es difícil. Por eso Jesús, mirando a los 12, le preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? No le dijo, no se vayan ustedes, que se me fueron todos, ustedes quédense, por favor. No. ¿Ustedes también van a marcharse? Le dice Jesús.
luego de conocer a Jesús, va a llegar un momento en tu vida donde te vas a replantear en quién has creído y por qué has creído. Y si estás dispuesto a avanzar en Cristo o continuar con tu manera terrenal de vivir. Simón Pedro lo entendió, lo mismo que Moisés siglos antes. Muchos le abandonaron, pero Pedro le dijo: Señor, ¿y a quién iríamos? ¿Qué hacemos ahora con nuestra vida si te hemos conocido? Tú tienes palabras que dan vida. Es una vida diferente a lo que hemos vivido antes. Porque aunque materialmente estamos aquí y no sabemos qué vamos a comer mañana, pero hemos visto cómo tú multiplicas los panes y los peces. ¿Entiendes lo que le digo? Pedro dejó la barca a un lado. No sé si se la alquiló a alguien. Le digo: bueno, quédense con la barca, que yo no sé para dónde me lleva el maestro. Pero el maestro iba por todo Israel de un lado a otro. Y Pedro estaba pensando: uy, ¿de qué va a comer mi mujer y mis hijos? ¿Y cómo va a hacer esto? ¿Y cómo va a hacer lo otro? ¿Estaría pensando o no estaría pensando? ¿Usted que era un irresponsable, Pedro? No, pero sabían quién había creído. Entonces cuando ve que se va todo el mundo, dice: uy, se nos está acabando el chiringuito, ¿qué es esto? Pedro dijo: no vamos a ir. Porque no tenemos dónde ir. Porque solamente tú traes unas palabras que llenan nuestro interior, que llevan nuestra vida, que no tiene nada que ver con lo terrenal, que es algo interior que brota en nosotros. ¿Qué es la vida sin Jesús? Sin seguir las instrucciones de Jesús, sin descansar en las palabras de Jesús, sin vivir la presencia del Espíritu Santo. Solo en Jesús hay una vida abundancia. Lo que pasa es que el concepto que nosotros tenemos de vida en abundancia a veces es el concepto terrenal. Políticamente hablando, socialmente hablando, el concepto muchas veces de vida en abundancia es estado de bienestar. Entonces hacen las encuestas de estado de bienestar y dicen: en España hay 8 millones de pobres. ¿Y qué es un pobre? El que no gana 2.000 euros al mes. Ah, pues entonces yo soy pobre. ¿Entiendes lo que le digo? Porque quizás esta gente que hace las encuestas no ha estado en Gambia y no sabe qué es la pobreza espiritual, económica y en muchos sentidos. Entonces los conceptos cambian. A veces creemos que la vida en abundancia es que te vaya todo bien, que no te falte dinero, que tu familia te quiera, que tengas una salud perfecta, que tengas tiempo para disfrutar de las cosas. Porque ahora, claro, si trabajas más de 40 horas ya no te da tiempo de disfrutar de las cosas. Lo bueno es que tengas dinero y que no tengas que trabajar, irte de vacaciones. Una vida en abundancia sin vacaciones anuales, eso no es vida en abundancia, lo podemos pensar. ¿O no? Y si fuera posible, la vida en abundancia es hasta que caer bien a todo el mundo, que me pongan 200.000 me gustas así con el dedo. Sales con una foto que se te ve el moco por aquí y quieres que te pongan te gusta. Por lo menos mira la foto que pone. ¿O no? Porque a veces actuamos en esta voracidad de mundo que vivimos. Porque vivimos conceptos demasiado terrenales. Moisés prefirió vivir el resto de su vida en tienda de campaña, en medio de un desierto, junto al monte Sinaí, que entrar a la tierra prometida, vencer y tener todos sus enemigos y todas las promesas de Dios, si la presencia de Dios no iba con él. Fíjense lo que era para Moisés el éxito en la vida, que la presencia de Dios le acompañara. Moisés se dijo: no me imagino sin poder venir cada día y estar a solas contigo, sin soltarte mis cargas, sin compartir mis problemas, Dios, sin experimentar tu gracia, tu amor y saber que tu presencia está. Eso entendió Moisés. Pedro entendió que no iba a ningún lado sin las palabras de Jesús, sin la dirección de Jesús, sin la compañía de Jesús. Aunque muchas veces no entendiera el proceder de Jesús, no entendiera el mensaje de Jesús, pero él sabía que había algo espiritual que lo retenía, que lo amaba, que no iba a dejarlo. Hoy, como digo, es Pentecostés. Pentecostés 50 días después del domingo de resurrección. Pentecostés fue el primer día en que el Espíritu Santo se derramó por primera vez sobre los discípulos de Jesús, sobre la iglesia que estaba en Jerusalén. Jesús les había dicho que no les dejaría huérfanos, porque hay demasiados huérfanos en este mundo. Y hablo de huérfanos porque teniendo a los padres incluso en casa son huérfanos. Y quizás ni siquiera tus hijos tengan un padre espiritual, porque has tenido que ser tú ese padre espiritual y no lo tienen. Entonces son huérfanos. Hay demasiada orfandad en este mundo. Y cuando hay huérfanos, el enemigo, que es astuto, el padre de toda mentira, ejerce su paternidad sobre ellos. Por eso es importante cuando hemos hablado de orfandad. Juan 14, 15 y 18, Jesús dijo: si me aman,
obedezca mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero, dijo Jesús, al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. El que no lo busca no puede recibirlo. Pero ustedes, dijo Jesús, sí lo conocen. ¿Por qué lo conocían? Porque habían visto la vida de Jesús. Porque cuando Jesús dijo, ¿se quieren ir? No queremos quedar. Porque ahora Él vive con ustedes. ¿Quién vivía con ellos en ese momento? Jesús. Y dice, y después estará en ustedes, porque la presencia del Espíritu estaba en Jesús. Y cuando Jesús iba a ser llevado, Él dice, ahora vendrá y estará en ustedes. Y dice el verso 18, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Y todo comienza con un si me aman. Di conmigo, si me aman. ¿Si me aman qué? Obedezca mis mandamientos. Yo amo a Dios. ¿Y cómo estás viviendo? ¿Me estás obedeciendo? 50 días después de que en Egipto el pueblo de Israel saliera, pintara los dinteles con las puertas, recuerda la Pascua, y fueran liberados, primero de la muerte de los primogénitos y después de la esclavitud de Egipto, el pueblo llegó al monte Sinaí. Habían pasado 50 días desde Egipto al monte Sinaí, donde Dios le da las leyes a Moisés. Eso es Pentecostés. Dios les dio la ley por medio de Moisés y les ordenó observar los 10 mandamientos y que celebraran ese día de generación en generación. Ese fue el primer Pentecostés, a las faldas del monte Sinaí, cuando ellos recibieron la ley, los 10 mandamientos. Ese día Moisés no quiso irse de ese lugar si la presencia no lo acompañaba. Pedro no quiso abandonar al maestro, abrazó su llamado. Muchas cosas no entendía, muchos le estaban abandonando a Jesús, pero Pedro, sin entenderlo, sabía que Jesús era la palabra de Dios hecha carne, viva y habitando entre los hombres. Jesús era la presencia de Dios. Jesús resucitado, recuerda, estuvo por 40 días visitando a sus discípulos. Y luego por 10 días, diga conmigo, 10 días, lo dejó solo. En esos momentos que estuvieron solos, esos 10 días, ellos se apoyaron. Ellos habían dicho lo que dijo Jesús, vayan a Jerusalén y esperen. No quisieron moverse de Jerusalén porque ahí le dijo Jesús, esperen ahí, porque algo va a acontecer. Ellos no sabían qué iba a pasar, porque la presencia de Dios ya no estaba ni en Jesús, ni había venido el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde estaba la presencia de Dios? En los cielos. Tenían que esperar instrucciones, dirección. Y mientras esperaban, dice el capítulo 1 de Hechos, verso 12, después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Entonces, después de ver todo esto, por estos 10 días, verso 14, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús, y ahí estaban por 10 días. ¿Cómo estaban todos? Juntos, reunidos. Decían, qué bien te veo. Dígale que está a su lado, qué bien te veo. Nos juntamos en el espíritu que nos siguen en las redes sociales también. Vuelves a decir, qué bien te veo, estamos aquí juntos. Hoy domingo de Pentecostés en la presencia de Dios. Hemos cantado a nuestro Dios, ¿cierto? Hemos adorado, nos hemos saludado, hemos tocado las palmas, hemos respirado. ¿Puedes respirar conmigo? Ay, santo Dios. Capítulo 2 de Hechos, de 1 a 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, habían pasado esos 10 días, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios cayó sobre ellos y les llenó. ¿Dónde les llenó? Cuando estaban todos juntos. ¿Te quieres ser lleno de la presencia del Espíritu Santo?
Entonces ellos pudieron salir porque entendieron que la presencia de Dios iba con ellos. Si la presencia de Dios no va contigo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en tu trabajo sin la presencia de Dios? La presencia de Dios es real. Cada día era buscada, anhelada por los hijos de Dios. Tienes que pasar tiempo para entrar a ese lugar secreto, para cerrar la puerta y para decirle: Dios, te necesito, te voy a dedicar este tiempo. Porque dedicamos tiempo a tantas cosas y nos excusamos en que estamos tan ocupados, más ocupados que Moisés. Y no es cierto. Solamente ocupamos nuestra mente, pero a veces hay cosas que no tenemos ni que ocuparlas. Tenemos que experimentar lo íntimo de Dios. Que Dios es real, es un Dios personal. Nada tiene que ver con religión, ni con evangélico. Es un Dios personal. ¿Cómo es? Personal. Y debe acompañarnos cada día. Moisés cada día hablaba con Dios y no quiso moverse sin ella. Tiene que entrar a la presencia de Dios y decirle: Señor, si tú no vas conmigo hoy, no voy a trabajar. ¿Sabe qué te va a decir el Señor? Te va a decir: no me gustan los gandules, yo voy a ir contigo. ¿Lo cree o no lo cree? Son principios de la palabra de Dios. ¿Y qué va a hacer Él? ¿A que sí? ¿A que sí, Henry? Henry trabaja en casa, ¿la acompaña en casa también? Henry puede decir: no salgo del baño si tú no vienes conmigo a ser pequeño. Y dice el Señor: voy a tener que ir contigo a ser pequeño. Porque Dios es personal y está a nuestro lado. Moisés cada día hablaba con Dios, no quise moverse sin esa presencia. Jesús cada día se paraba momentos a solas con el Padre, con la presencia del Dios. Mire, cuando uno se mete en su lugar secreto a solas, donde sea, si es en la azotea, si es en el baño, si es en la cocina, si es en el monte, si es en la playa, donde quiera que sea, usted está abriendo una puerta de la dimensión espiritual a la dimensión terrenal. Y por aquella va a ser la luz, la dirección de Dios, la fortaleza de Dios. Pero si no lo está haciendo, usted no está abriendo ninguna puerta a las cosas de Dios. Entonces usted está actuando por propia iniciativa. Usted está esforzándose con fuerzas humanos, pero no está esforzándose en las palabras de Dios. Pedro lo entendió claramente, que Jesús era la presencia. Las palabras de Jesús dirigían su vida. Y sin esa dirección, sabía Pedro que estaba perdido. Hacemos tantas cosas sin dirección, hermano. Pero sin dirección. Pregúntele a Dios antes de hacer las cosas. Pero pregúntele de verdad: Padre, a mí me gustaría salir corriendo de este lugar de trabajo. ¿Tengo que salir ya o espero a mañana? Padre, estoy tan necesitado que tengo que coger esto porque sí, porque lo necesito ya. Lo tengo que coger de verdad, Señor. ¿O estás preparado algo mejor y me tengo que aguantar en esta situación? Quizá una semana más, quizá un mes más, quizá un año más, no lo sé. Pero Dios quiere ayudarnos. Él te quiere ayudar, levanta tu mano. Él me quiere ayudar porque es un Dios bueno. Mientras pasan los músicos, ¿sabe? Lo que Jesús demanda no es para creyentes cómodos, ni para holgazanes. Y tampoco es para aquellos que esperan ser llenos de Dios a través de rituales, de esfuerzos humanos, de posiciones de superioridad o creyéndose que ellos se van a ganar lo que ya ganó Jesús para nosotros. Moisés, Jesús, Pedro, los apóstoles entendieron que no son tan importantes tus logros, ni siquiera las promesas de Dios, sino lo importante es vivir en su presencia. En su presencia. Es que la presencia es real, iglesia. La presencia es tan real que llegas a momentos a palparla. Pero no esperes a palparla para buscarla. Porque cuando tú aprecias la presencia de Dios, las cosas, por difíciles que sean, se vuelven sencillas. Sencillas. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Porque Él está contigo. ¿Por qué está contigo? Porque Dios está en todo lugar, pero la presencia no está siempre con nosotros si no la anhelamos, si no le damos cabida en nuestro corazón, si no la abrazamos. Estoy hablando de la presencia del Dios de Israel.
¿Se acuerda de Josué que nombré al principio? ¿Se acuerda de Josué? Pónganse en pie conmigo para leer este último verso. Josué 1:9. Acuérdense que el versículo que leímos decía, era Josué joven. ¿Y qué hacía Josué cuando era joven? Y Moisés iba al Sinaí, y Moisés entraba ahí, y Moisés hablaba con Dios, y Moisés se iba a la tienda, Moisés se quedaba. Moisés era joven. Josué era joven. Gracias, pastor. Él también me corrige a mí. Pasaron 40 años desde ese Josué joven que está ahí cuidando la tienda, la carpa, como quiera llamarlo, la tienda de campaña, donde estaba el arca. Cuando Moisés se iba, él se quedaba ahí, la guardaba, la cuidaba, la preparaba, que todo estuviera bien. Él no quería salir de ahí, de ese entorno. 40 años antes, han pasado 40 años, 38 exactamente. Y vamos al libro de Josué. Y le dice Dios a Josué: mi mandato es, Josué, sé fuerte y valiente. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte y valiente. ¿Por qué esto es para valiente? Dios te hizo valiente. Hay valor en tu interior para saber decir sí, saber decir no. Hay valor para afrontar cualquier problema, cualquier adversidad. Hay valor que viene de Dios, pero Dios lo sabe, pero tú tienes que contar con Él. Le dice, mi mandato es una orden, Josué, es una orden. Esto no es si quiere ser, por eso muchos no lo alcanzan. Es una orden de Dios. Mi mandato es ser fuerte y valiente. No tengas miedo. Dile a que está a tu lado, no tengas miedo. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Den un aplauso a él. No tengas miedo. Y no le dice, no tengas miedo porque la situación es fácil. No, al contrario, si Dios sabe lo que se va a enfrentar Josué, Dios lo sabe. ¿O no lo sabe? Habían gigantes en aquella tierra, había un río que cruzar, habían ciudades amuralladas, habían ejércitos formados hasta los dientes, pertrechados, había tanta oposición, se habían estado preparando por años. Y Dios lo sabía. Pero lo único que le dice a Josué, no me lo quite. A ver, no tenga miedo. Díselo otra vez a que está dudado, no tenga miedo. ¿Lo entendió? Dice, alguien se lo diga a mi suegra. No tenga miedo, suegra. Y mi suegra está por aquí escondida. Ni te desanimes. Díselo a que está a su lado. Pastor, no te desanimes. Diego, no te desanimes. Te tienes fichado. Yo no, el de arriba. Porque el Señor tu Dios está contigo, donde quiera que vayas. Asegúrate que Él esté contigo. Eso es lo que tú tienes que asegurarte, que Él esté contigo. Josué sabía que Dios estaba con él porque siempre había rondado la tienda de campaña donde Dios se manifestaba, aquella carpa. Siempre quería más, siempre estaba a la orden, siempre estaba allí. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Esto es para valiente. Esto es para valiente. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Y cuando tú sabes que Dios está contigo donde tú quieras que vaya, ay, puedes descansar, respirar hondo. ¿Para qué sí? Porque Dios está contigo. Pero te dice, no tengas miedo, ni te desanimes, porque estoy contigo. Y el Espíritu Santo llegó aquel día de Pentecostés. La promesa de Cristo. ¿Sabe? El primer Pentecostés fue la ley que bajó del Sinaí hacia los hombres, los 10 mandamientos. Fue escrito en tablas de piedra, que por cierto Moisés tuvo que romper una vez y tuvieron que escribir por segunda vez. Eso habla de nuestra condición humana. Si lo vas a hacer humanamente, vas a fallar.
El segundo Pentecostés es la ley de Dios que viene el Espíritu Santo y la escribe en tu corazón. La escribe en tu corazón. Corazones humanos, no en corazones de piedra. En corazones humanos, no en tablas de piedra. Eso es lo que celebramos hoy, Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, entra en mi vida. Graba tu ley, tu palabra en mi corazón. A fuego, como ese fuego del título hoy. Fuego, a fuego, a fuego, a fuego, escríbela ahí en mi corazón. Yo quiero obedecerte, quiero cumplir tus mandamientos, quiero seguirte, quiero amarte, quiero amarte. Y amarte es entender tu ministerio, entender tu palabra y seguirte. Porque yo soy fuerte, soy valiente, no voy a tener miedo, no me voy a desanimar, porque yo sé que el Señor está conmigo y me va a acompañar ahora y siempre en el nombre de Jesús. Un aplauso a Él. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo.